Justamente queremos platicar con usted sobre el tema de la ley de coordinación fiscal, ya que muchos gobernadores y alcaldes se han pronunciado en que hay que modificar como la fórmula sobre las participaciones federales. No sé si nos pueda platicar qué se ha discutido en el Pleno. Mira, yo estoy totalmente convencido que hay que fortalecer a los municipios y a los estados de este país. Es desde lo local en donde se resuelven la gran parte de los problemas de nuestro país. Uno de los graves problemas que hoy estamos viviendo, por supuesto, adicionalmente a la crisis sanitaria, es la parte económica. Están ingresando a áreas de pobreza millones y millones de mexicanos. Y un mexicano para salir de la pobreza requiere 5 factores muy específicos. Primero, requieren tener una vivienda digna. Segundo, requieren tener servicios básicos de calidad, agua, luz, drenaje, calles pavimentadas. Requieren tener espacios públicos, acceso a educación, a salud y a un empleo digno. Y casi todos estos temas son temas que se resuelven desde lo local. Si alguien no tiene agua, no tiene luz, no tiene drenaje, es el alcalde municipal el que tiene que llevar a cabo esa obra de infraestructura. Si alguien no quiere una calle pavimentada, será el alcalde también. Y lo mismo pasa en cuanto a los espacios públicos. La parte educativa es un tema fundamental, que pues hay una necesidad enorme de infraestructura educativa, de tecnología, etcétera, y el gobierno federal no puede solo. La fórmula que hoy tenemos en la Ley de Coordinación Fiscal, que es una ley de 1979, no está adecuada a los tiempos modernos, porque es una fórmula en donde el 80% de los recursos de la recaudación federal participable se lo queda el gobierno federal y solamente le reparte 16% a los estados y únicamente, lo cual es gravísimo, 4% a los municipios de este país. Entonces, ¿qué sucede comúnmente? Que ese 4% que se reparte en los municipios, pues alcanza para los gastos corrientes única y exclusivamente. ¿Qué significa esto? Alcanza para la nómina, alcanza para pagar la policía, en el mejor de los escenarios, alcanza para pagar pues, la gasolina, la recolección de basura, la luz eléctrica del alumbrado público, cosas muy básicas, pero no alcanza para hacer infraestructura, no alcanza para detonar el desarrollo, la inversión y la generación de empleo que esto se lleva a cabo en el proceso. Nosotros hemos dicho que esta fórmula tiene que cambiar. Estoy convencido que además en este gobierno se ha notado mucho más la diferencia que en otras. Y me voy a explicar. Si bien es cierto la fórmula no ha cambiado, antes, en los sexenios pasados, los gobiernos federales, por un lado, del 80% que tenían de esta recaudación federal participable, le entregaban a los estados y a los municipios a través de diferentes programas una parte de ese porcentaje. Entonces, de pronto, pues hacían miles de millones de pesos de caminos rurales, por ejemplo, y esos eran ejecutados por los estados con recurso federal. Habían recursos extraordinarios muchas veces para los municipios asignados desde la Cámara de Diputados y también hacia los estados, y esos eran recursos federales de ese 80%. Por otro lado, las secretarías tenían recursos para convenir con los estados y con los municipios y llevar a cabo diversos programas. Te voy a poner ejemplos. La Secretaría de Desarrollo Social, hoy la Secretaría del Bienestar, antiguamente tenía programas que luego fueron trasladados a SEDATU, como el programa Hábitat, en donde los municipios podían convenir con la federación y construir calles, construir espacios públicos. La Secretaría de Cultura tenía dinero para infraestructura cultural. La Secretaría, bueno, el Instituto Nacional del Deporte tenía recursos para convenir en proyectos deportivos en todos los rincones del país. Semarnat tenía recursos, por ejemplo, para que los municipios convinieran y hicieran programas de mejoras en rellenos sanitarios, o para que pusieran botes de basura, o para que a través de otros programas sembraran árboles, en fin, había muchos programas que los municipios y los estados podían acceder, y entonces ese 20%, 4 municipios, 16 federación, crecían en la práctica porque el recurso federal también llegaba a los estados y los municipios, ese 80%. Hoy en este gobierno, el presidente de la República le quitó el 100% de esos recursos extraordinarios a los estados y a los municipios, y entonces hoy sí se ve enormemente la diferencia, porque no hay ninguna secretaría
con la que ningún municipio del país pueda convenir recursos extraordinarios. Los gobiernos estatales tampoco lo pueden hacer. Los diputados hemos perdido básicamente nuestra facultad constitucional de asignar presupuesto, porque el presupuesto federal se queda 100% en los proyectos y en los programas del presidente de la República, y como él tiene una amplia mayoría, pues no hemos podido nosotros como representantes populares participar en la construcción de un presupuesto más equitativo. Y entonces es cuando nos damos cuenta que la fórmula que tiene que cambiar, porque si no cambia la fórmula, entonces estaremos al contentillo del presidente de la República en turno, como sucede el día de hoy, o de la mayoría que gobierne en el Congreso de la Unión. Y por eso, si es una fórmula, no la podría tocar el presidente. ¿Qué hemos propuesto? Nosotros, del seno de la Comisión de Fortalecimiento para el Federalismo y Desarrollo Municipal, propusimos aumentar la fórmula en un 1% anual los próximos 10 años, para crecer del 20 hasta el 30%, y entonces los estados y municipios en 10 años tengan 50% más recursos de los que hoy tienen, y creo que eso ayudaría enormemente a solucionar los problemas del país, porque son las pequeñas obras y las pequeñas acciones las que cambian la vida de la gente, y no son las obras faraónicas, no son las refinerías, no son los trenes mayas, no son los aeropuertos fallidos. Esas obras enormes benefician a poca gente. Si las pulverizas y si esos cientos de miles de millones de pesos los repartes, entonces puedes generar más bienestar y más desarrollo económico. Claro que sí. Y por ejemplo, en esta coyuntura de la pandemia, aparte de esta fórmula, ¿qué otras modificaciones serán necesarias para la ley para satisfacer pues estas demandas de estados y municipios que se ven recrudecidas con el tema del coronavirus? Bueno, yo creo que por un lado es la ley, que como lo mencioné, requerimos que le dé un mayor porcentaje a los estados y a los municipios, que haya más recursos para ellos, sobre todo para obras de infraestructura. Esa es la base. Hay que recordar dos cosas. La infraestructura genera desarrollo, genera bienestar, genera calles, hospitales, escuelas, puentes, pero también genera empleo en el proceso. Y eso es lo más importante. La obra, el país no puede crecer como hoy no ha venido creciendo, si no hay dos cosas, inversión pública y privada. Entonces requerimos que haya más presupuesto para infraestructura, para que mejore la vida de la gente, pero también para que en el proceso de creación de esa infraestructura se generen millones de empleos en nuestro país. Hacia allá tenemos que migrar, y obviamente pues eso es un tema que tendremos que estar abordando. Y por supuesto, hay otros temas que no tienen que ver con la ley de coordinación fiscal. Hay un tema fundamental. En todo el mundo ha habido un plan de rescate económico, en todo el mundo. ¿Qué ha hecho los gobiernos? Por un lado, han generado seguros de desempleo, en donde el que pierde su empleo le pagan por lo menos un salario mínimo para que pueda sobrevivir durante estos meses de contingencia. En México ya hemos perdido más de 2 millones de empleos formales y más de 10 informales. Es un tema gravísimo. Y por otro lado, ¿qué han hecho los gobiernos? Han apoyado a los empresarios. Porque al final, si los empresarios quiebran, entonces no habrá quien le devuelve el empleo una vez termine la pandemia a la gente que trabaja. Si truena el restaurante, si truena la fonda del mercado, si truena la tortillería, la ferretería, la carpintería, que esos son los negocios en este país. El presidente de pronto cree que los negocios son los que hace Carlos Slim y los millonarios, ¿no? Los negocios, 95% de ellos son los chiquitos, los pequeños que están en los pueblos, en las comunidades, en las colonias, en los barrios, y a esos son a los que hay que apoyar, y hay que modificar el presupuesto de egresos de la federación para poderles dar apoyos directos a los trabajadores que han perdido su empleo y a los empresarios. Okay, perfecto. Bueno, regresándome un poco al tema de la ley de coordinación fiscal, hay algunos expertos que dicen que hay fondos que necesitan reglas de operación más claras. No sé si usted nos puede opinar al respecto. Sin duda, mira, esa es otra parte, ¿no? O sea, por un lado es lo poco que le toca a los estados y a los municipios, y por otro lado es que las reglas no siempre son claras, no siempre son claras de cómo se reparten, por un lado. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los fondos que es quizás el más importante que tienen los municipios es el FAICIM. El FAICIM es el Fondo de Aportaciones para combatir la pobreza. Ese es un fondo que básicamente en los municipios en donde no tiene una recaudación propia importante, que son más del 95% de los municipios del país,
La única infraestructura que generan la hacen a través de este fondo. Y este fondo se crea dependiendo de los niveles de pobreza de cada municipio. Y la verdad es que no son muy claros, por un lado, en cuanto a por qué un municipio recibe cuánto y otros más o menos. Y por otro lado, no son muy flexibles. Son muy estrictos muchas veces y no le permiten a los ayuntamientos atacar muchas veces los problemas de raíz. ¿Por qué? Porque a veces el fondo solo se puede utilizar en ciertas colonias y en ciertas comunidades. Y quien decide eso es la Secretaría de Bienestar, muchas veces sin conocer a fondo la problemática de ese municipio en lo particular. Nosotros hemos dicho que los propios ayuntamientos y los propios gobiernos estatales debían intervenir en decir en qué zonas puedes invertir los recursos. Y por otro lado, los porcentajes que se manejan. 15%, por ejemplo, solamente es para pavimentación de calles, otro porcentaje es para agua, otro porcentaje es para luz, para educación, en fin. Son programas que sirven enormemente, pero que sin duda tendríamos que buscar cómo mejorarlos. Hay otros programas como el Fortaseg, por ejemplo, que es un programa para combatir la delincuencia, en donde desafortunadamente muchos municipios del país han perdido este programa. Nosotros hemos buscado que se amplíen los recursos, son por cierto muy limitados. El presupuesto de este 2020 fueron solamente 2,000 millones de pesos para todos los municipios del país, evidentemente no alcanza. Y así hay programas, por ejemplo, el Fondo para Infraestructura Educativa tiene reglas hoy muy poco claras. Hemos visto que se cambió la manera de hacer las obras. El presidente decidió que en lugar de que le hicieran los gobiernos estatales, las hiciera la gente, y lo que estamos viendo es una gran corrupción. Si bien es cierto, seguramente en algunos gobiernos estatales también había habido corrupción en la infraestructura educativa, hoy lo que vemos es que los delegados le entregan el dinero a la gente y que muchas veces les piden mochada para entregarles ese dinero y que luego les imponen los constructores que deben de hacer esa obra educativa. Y entonces, lejos de que la obra salga más barata, está saliendo más cara y en muchos casos no se está construyendo la obra. La idea del programa era buena, pero para que funcionara tendría que haberse hecho de la mano de los municipios. ¿Por qué? Porque el municipio es el que está en contacto directo con la población. El gobierno federal no tiene capacidad de ir a los millones de escuelas que tiene este país y de supervisar pues millones de comités de padres de familia. En cambio, los ayuntamientos sí lo podrían hacer. Y entonces poner a la gente verdaderamente a trabajar en las obras educativas, pero muy vigilados, muy controlados y por supuesto incluyendo siempre a la sociedad civil, que sean comités reales, que la sociedad civil esté pendiente de que sí se lleven a cabo estas obras. En fin, a veces las propuestas suenan bonito, pero en la aplicación y en la práctica no están funcionando y están habiendo grandes niveles de corrupción. Justamente también preguntarle, ¿considera que se pueden implementar mejores mecanismos de vigilancia sobre la implementación de estos fondos en la ley de coordinación fiscal? Sin duda, mira, la verdad es que el país ha avanzado mucho. La Ley General de Contabilidad Gubernamental es muy estricta. La ejecución de los programas y el monitoreo, incluso la Auditoría Superior de la Federación ha hecho un trabajo importante en muchos de los casos, pero siempre es mejorable. Yo estoy convencido que la corrupción es un lastre enorme que tiene este país, pero también estoy convencido que la única manera de terminar con ella, además de fiscalizar, es sancionando. Y lo que en este país falta es la sanción. Hay muy pocos alcaldes o alcaldes en la cárcel, hay muy pocos exgobernadores en la cárcel, exsecretarios de finanzas, en fin, no ha habido las sanciones suficientes. Yo no creo que sea perdonando como la gente va a dejar de cometer delitos, sino aplicando sanciones ejemplares, como pasa en todo el mundo civilizado. En Estados Unidos, por cualquier falta administrativa o penal, hay sanciones y por eso funcionan mejor las instituciones. Hoy el presidente tiene un gran discurso anticorrupción, lo celebro, pero lo queremos ver en la práctica y lo queremos ver en la práctica con sanciones a todo aquel que le mete la mano al cajón de los recursos públicos, porque ese servidor público. Ay, se nos perdió un poquito el audio. Ahí Aquí está. estoy. Digo, ese servidor público que le metió la mano al cajón le está robando la esperanza a la gente. De por sí, los recursos son muy limitados y si no se ejercen de una manera
adecuada, entonces no alcanza para cubrir las necesidades de la gente. Y te diría otra cosa, que deberíamos de fortalecer, y es algo que siempre hemos dicho, a quien hace bien su trabajo. Los municipios que no están endeudados deberían de recibir más recursos. Los municipios que recaudan más deberían de recibir más recursos. Los municipios que manejan sus cuentas de maneras más transparentes deberían también de recibir más recursos. A veces en este país se premia al que hace mal las cosas y no al que las hace bien. Y entonces se discute, vamos a rescatar a tal estado porque se robaron el dinero y endeudaron irresponsablemente al estado. Vamos a rescatar a tal o cual municipio. Todo lo contrario, apoyemos a quien trabaja bien, a quien hace bien las cosas y generemos fondos concursables para aquellos municipios y estados que están haciendo bien su trabajo y donde sabemos que el dinero va a rendir frutos y con ello desarrollo económico y social. Así es. Y bueno, ya se pronunció el presidente a favor de que se haga una revisión, ¿no? Lo que le llaman el pacto fiscal. También los gobernadores ya lo han pedido. ¿En la Cámara ya se tiene previsto cuándo empezar estas discusiones? Hemos tenido ya la Comisión de Presupuesto, la de Hacienda y la de Federalismo y Desarrollo Municipal que yo presido, giras por muchos puntos del país. Hemos estado en el sureste del país, hemos estado en Guanajuato, en Chihuahua, estuvimos en la UNAM, en el propio Congreso de la Unión, discutiendo una agenda rumbo a un nuevo pacto fiscal. Eh, ha habido una gran participación. Yo te diría que en la parte teórica se ha hecho mucho, pero pues que esperemos que haya una verdadera voluntad del gobierno y del partido mayoritario en el Congreso para entrar ya a la parte legislativa, porque sí tenemos un diagnóstico muy claro de lo que está pasando en el país, sí tenemos propuestas muy puntuales de cómo mejorar las cosas, lo que ahora se requiere es la voluntad legislativa para que esto suceda, y esa voluntad solamente la puede tener en el caso del día de hoy, en donde hay una mayoría absoluta del partido o de los partidos que gobiernan nuestro país, pues ellos son los que deciden. No hay más y esperemos que dentro de pronto podamos tener este debate. Hay que ser objetivos, se ve muy complejo que esto pase ya de aquí a la nueva elección del 2021. Tenemos ya encima el periodo electoral, va a ser complejo y pues esperemos. Yo estoy convencido que el Congreso, por lo menos la Cámara de Diputados que se votará en 2021, quedará reconformado de una manera diferente y que podamos entrar a partir del 2021 a una discusión muy seria sobre esta materia, porque al final no importa quién gobierne, si gobierna el PRI, el PAN, Morena o quien vaya a gobernar el día de mañana este país, lo importante es que las leyes y las instituciones sean perfectamente claras, transparentes y que podamos tener incentivos para que haya mejores gobiernos locales que tengan más capacidad de solucionarle los problemas a la gente. Claro que sí. Muy bien, diputado. Pues por mi parte sería todo. No sé si tengo algún otro comentario que nos haya faltado puntualizar. Solamente, muchísimas gracias. Ok, gracias.